del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, porque aquí hay un área que desarrolla todo el avance tecnológico vinculado a las energías renovables. Específicamente hoy venimos porque nos interesa contarles sobre dos proyectos. Uno que se está desarrollando en la localidad de Armstrong, en la provincia de Santa Fe, y otro vinculado a la biomasa, cómo aprovechar los residuos sólidos para generar energía y otras posibilidades. Entonces vamos a conversar con el coordinador de energías renovables, el doctor Gustavo Gil. Pero primero, ¿quién hace posible el encuentro? Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. El ITE hace muchos años que trabaja en el tema de biogás, tiene conocimientos que son complementarios y conocimientos específicos, pues se estuvo formando a través de una cooperación con la agencia de promoción alemana. Tuvimos la suerte de contar con algunos expertos que estuvieron periodos de tiempo largo, como para formar alrededor de 20, 25 profesionales del INTI de todo el país, específicamente sobre la temática biogás. Eso fue durante los últimos 5 años, digamos, ¿no? Ya el grupo, en un nivel de maduración, ha desarrollado proyectos, ha desarrollado herramientas, y creo que ahora la evolución es ajustar un poco todo este arsenal que tenemos de conocimiento y herramientas a ver a las necesidades locales que se puede hacer. También en biomasa hay una amplia gama de oportunidades para Argentina. Sí, absolutamente. En el caso de biomasa seca, que sería la otra división dentro de lo que es el grupo energético biomasa o bioenergía, allí tenemos otro grupo que también tiene sede en Tucumán, que se orienta a combustible sólido. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la forestoindustria es un poco más nítido, ¿no? La forestoindustria normalmente, si bien puede estar organizada en cuencas, pero son pequeñas explotaciones, o medianas, de pequeñas a pequeñas, tienen una cantidad de residuo que muchas veces es un problema, y de allí se puede pensar, lo hemos hecho en varios proyectos, de transformar esos residuos en un combustible. Y ese combustible a que sustituya a otro combustible de mayor valor o más contaminante, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de los combustibles sólidos, yo grafico esto, imagínense el chip o el pellet que tengo ahí una muestra, si quieren les muestro, que son derivados de un residuo, de un excedente, o si se quiere, de un residuo de la producción forestoindustrial. ¿Acerrín le llamamos? No. ¿Derivado como el acerrín? Sí, que puede ser un acerrín, la viruta, más pedacitos pequeños que quedan del proceso. Todo eso se muele y se prensa en una matriz de extrusión que se llama peletizadora, ¿no? Con eso sale parecido a lo que son las piedritas de los gatos, ¿no? Un material compacto con dimensiones físicas constantes, baja rugosidad, etcétera, y propiedades energéticas que hacen que sea un buen combustible, que sea fácil de acopiarlo. Tengo mucha densidad energética en un poco volumen, es decir, con una pequeña montaña de pellet tengo lo mismo que una gran montaña de leña, ¿no? En energía. Es fácil de transportarlo. Es liviano, claro. Ese tipo de combustibles tiene una oportunidad en Argentina, de hecho ya se produce, hay bastantes plantas en Argentina que producen pellet, porque sobre todo sustituye en muchos casos, o bien
procesos de baja eficiencia de quema de leña directa, ¿no? Donde uno al quemar un combustible, ya no un residuo, sino un combustible estabilizado y conocido y que tiene fluidez y propiedades conocidas, puede mejorar los parámetros de combustión, entonces mejora la eficiencia. O bien sustituir combustibles muy costosos como es el GLP, digamos, aquellas industrias que están fuera de la red de gas natural necesitan muchas veces procesos de calor que se abastecen a partir de GLP o gas licuado de petróleo, que son las chanchitas estas que vemos. Sí, claro. Y eso es muy fácil de sustituir porque prácticamente el pellet se quema como un gas, en definitiva, ¿sí? La combustión es muy parecida a la gaseosa, ¿sí? Si bien es superficial e inducida, y hace una llama muy parecida a un quemador de gas. Gustavo, contanos acerca del proyecto en Armstrong, que está en su fase casi de largada. Sí, en Armstrong, provincia de Santa Fe, presentamos un proyecto que en realidad es la continuación de una etapa 1 que ya está ejecutada, que es entre la Secretaría de Energía y el INTI y Armstrong, ¿no? La etapa 1 era la instalación de 1000 puntos de medición en lo que denominamos una red inteligente, red de distribución de energía eléctrica, ¿sí? A esa red de distribución, en esta etapa 2, con la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Rosario, el INTI y la Cooperativa Eléctrica de Armstrong, más el soporte técnico y el acompañamiento de CAMESA y la Secretaría de Energía, con todos estos actores vamos a desarrollar la etapa 2, que esperamos lanzar a final de año, estamos afinando los contratos y demás, para incorporar a esa red inteligente de 1000 puntos de medición una fracción importante de instalaciones distribuidas de energías renovables, principalmente con energía solar fotovoltaica de techo, es decir, en el techo de las viviendas, una planta de generación de piso en el parque industrial y algunos cuantos generadores eólicos distribuidos, algunos pocos en el ámbito urbano y unos cuantos en el ámbito rural. Todo ese mix de generación nos va a permitir identificar al menos cuál es el modelo o los modelos de desarrollo, de inserción de la generación distribuida que pueda ser imaginable replicar en más de las 400 cooperativas que hay en el país, donde haya dos ganadores, digamos, ¿no? Que sea el usuario, pero también la distribuidora, que vende energía, ¿no? En este caso la cooperativa. ¿Fue la cooperativa fue en la cooperativa donde surgió la inquietud? ¿O fue la localidad de Armstrong elegida por alguna institución? Bueno, quizás la elección de la primera etapa está basada en los antecedentes que tenía la cooperativa en el manejo de algunas tecnologías de información y aplicadas al servicio eléctrico. Es decir, hace 15 años que tienen medidores de prepago, por ejemplo, en Armstrong. La cooperativa también tiene servicio de distribución de telefonía y cable, con lo cual tiene una red de comunicación muy propicia como para desarrollar el proyecto. Tiene un excelente cuerpo técnico, tiene una cercanía con CAMESA que facilita muchísimas las cosas y hay muy buenos ingenieros eléctricos que comparten experiencias, usan el mismo sistema de software que utiliza CAMESA para modelar sus redes, con lo cual todo eso hizo que sea un lugar muy propicio, digamos, ¿no? Generó una condición de base. Y esto hay que hacerlo sobre todo con los que tienen voluntad y asumen riesgo, digamos. Y bueno, la cooperativa Armstrong es osada para eso. Entonces, se iniciaría la segunda etapa probablemente a fin de año. Y luego la tercera etapa, ¿ya tienen delineado en qué consistiría? Bueno, si es exitoso el proyecto, que devela cuáles son los modelos de
de integración para la generación distribuida de energías renovables, porque en el mundo predomina un modelo que se divide en dos grandes bloques, digamos, pero que tiene una característica común. Se permite a todos los usuarios que generen energía y la vuelquen en la red, ¿no? Después lo hacen bajo dos condiciones. En algunos países lo hacen, el que inyecta el excedente se lo pagan con una tarifa diferencial, o en algunos países directamente aplican el balance neto y dicen, bueno, de lo que vos generaste menos lo que consumiste, el saldo que queda es lo que arreglamos, ¿no? Pero siempre es el usuario el que hace la inversión, pone el sistema en el techo de su casa y decide y solicita que le autoricen la interconexión. Y hay muy pocas razones por las cuales no autorizarlo, digamos, ¿no? Otro modelo emergente es que, sin invalidar ese, podría ser directamente la distribuidora o cooperativa la que sea propietaria del sistema, ¿no? Y que decida o proponga dónde incorporar potencia distribuida, con lo cual le das una serie de ventajas técnicas respecto de estabilizar la red y postergar quizás inversiones de infraestructura que se ven obligadas porque ahora hay más usuarios que generan energía, digamos, ¿no? Entonces, esos dos modelos que en el primer caso la relación con el usuario se sigue manteniendo con la distribuidora, pero la sobretarifa que implica pagarle al usuario para que amortice el sistema no lo paga la distribuidora. Estaríamos, como caso testigo, tenemos el caso español, ¿no? Donde las distribuidoras dijeron en un momento, señores, yo costeo todos los sobrecostos que tengo en la red por la generación y no veo ninguna diferencia en mi saldo, en mi negocio, que es vender energía, digamos, ¿no? Tal eso es así, generó un cimbronazo. Eso generó, exactamente. Con lo cual hay que revisarlo ese modelo. En Alemania tiene altísimos costos también, mantener la estructura de generación distribuida. Es altísimo el costo en subsidios que aplica el Estado para que ese sistema siga funcionando y se mantenga el tejido productivo, con lo cual... Y también está en cuestionamiento. Y también está en cuestionamiento, y acá tenemos la oportunidad de diseñarlo, está la criolla, para que ni la distribuidora pierda, ni los usuarios tampoco pierdan, digamos. Claro, aprendemos de los errores de otros. Intentamos. Con lo cual la tercera etapa sería intentar, si todo esto es exitoso, tener una plataforma de conocimiento tal que nos permita replicar la experiencia para avanzar hacia un modelo definitivo de esto que, por supuesto, estamos convencidos de que hay que desmercantilizar la energía para migrar a pensarla como, en determinados niveles, como un bien de acceso básico y que cada uno pueda generar parte de la energía que consume, que es mucho más potente que seguir generando concentradamente para después consumirla en otro extremo, digamos, ¿no? Que no tiene ningún sentido. En el tema de biomasa, que ustedes han trabajado intensamente, ¿qué proyectos tienen para comentarnos? Si bien venimos trabajando hace bastante en los dos temas que decíamos, ¿no? En biogás y en biomasa sólida. En biomasa sólida, o residuo sólido que llamamos nosotros, con potencial de aprovechamiento energético, además de haber trabajado en pellet como tecnología o en gasificación, durante los últimos meses desarrollamos una misión con un experto español a partir de un proyecto que tenemos con la Unión Europea que se llama Mejora de las Economías Regionales. Es un proyecto ya que lleva 5 años en el INTI y que ha permitido que el INTI crezca en la región NOA y NEA del país, instalando unidades en el territorio. Ahora, como decíamos anteriormente, quizás los procesos de consolidación tecnológica son procesos de largo plazo, con lo cual no basta con instalar un centro tecnológico para que ese centro esté efectivamente instalado en el territorio, digamos, ¿no? Entonces, una de las propuestas que tiene el proyecto es que uno puede hacer diagnósticos sobre las economías donde se está desarrollando el proyecto,
Te traen expertos o te proponen expertos para temas puntuales. Nosotros elegimos varios, los cuales uno ya finalizó la misión, que fue esta que hicimos en NOA y NEA. En el NEA recorrimos las 4 provincias, en el NOA recorrimos 3 de las 6. ¿Recorrieron con qué objetivo? Con el objetivo de identificar o verificar ciertas hipótesis. En el caso puntual de la biomasa residual de la forestoindustria, que es lo que fuimos a ver en el NEA, y de la agroindustria en el NOA. Y lo que identificamos en el NEA puntualmente es que pudimos caracterizar quiénes generan los residuos, quiénes pueden transformar esos residuos en un combustible o un derivado energético, y quiénes o tienen la demanda o lo necesitan, ¿no? Para establecer los actores básicos de una cadena y identificar posibles modelos de negocio donde se pueda hacer un aprovechamiento local de los residuos, o vamos a llamarlo ahora de los recursos foresto-industriales. Es decir, todo aquello que una vez que ya del rollo del árbol se transforma en madera útil, todo aquel residuo que ya definimos que sea residuo, que no es producto para otra cosa, ¿cómo lo transformamos en un recurso para luego transformarlo en un combustible o en energía? Y identificamos ejemplos muy valiosos donde efectivamente se pueden desarrollar proyectos de aprovechamiento energético local en la escala adecuada, llamamos nosotros. Es decir, proyectos que en el orden de 1, 2, 3 megavatios que permitan sobre todo pensar el desarrollo del proyecto no desde lo eléctrico, el desarrollo de generación de energía eléctrica, sino desde lo energético, que integre la posibilidad de generar calor o aprovechar el calor excedente en cualquier proceso de transformación energética de un combustible sólido, y pensar en derivados como puede ser la producción de gas a partir de biomasa para, en determinadas regiones donde es impensado que se instalen determinadas industrias, a partir del aprovechamiento local de residuos foresto-industriales, se puede pensar en transformarlos en gas para que se radiquen nuevas industrias que antes no estaban pensadas, digamos, ¿no? Con lo cual lo que llamamos son los parques de tercera generación, los parques industriales, donde se puede llegar a integrar y diseñar desde lo energético y lo ambiental, diseñar qué industrias, con qué residuos se instalan y qué industrias con qué demandas de energía se instalan para complementarlas. Qué interesante. ¿Podría ponernos un ejemplo de lo que está señalando? Por ejemplo, en tal localidad observamos tal y tal cosa. En Puerto Rico, en provincia de Misiones, allí, digamos, Puerto Rico tiene una capacidad y una trayectoria industrial asociada a la industria de la madera que es notable, ¿no? Y se da una situación, que la voy a graficar, omitiendo quizás algún detalle, pero que va a echar luz, digamos, a cómo cierra el circuito. Hay 4 industrias que están dentro del parque industrial y que producen una cantidad muy significativa de residuos que actualmente se disponen para una papelera que queda a más de 100 kilómetros de allí. A 700 metros de allí hay una ladrillera muy importante, la más importante del norte, donde consume residuos de biomasa, consume combustible, en realidad consume residuos porque sale a comprar a un radio de 150 kilómetros residuos, ¿no? Entonces no podíamos entender por qué era esto que no se hermanan si hay quien lo produce, ¿no? Hay 4 industrias muy grandes que producen muchos residuos y que se los llevan a 150 kilómetros a una papelera. Y a 700 metros hay una industria que consume mucho residuo para su proceso productivo. Bueno, lo que hacía falta era un modelo, ¿no? Un modelo de integración. Con lo cual abaratan costos también. Abaratan costos. Acomodan la logística. Y un elemento fundamental es que ganen seguridad de suministro. Es decir, que todos los actores, es muy crítico el manejo de los residuos y el manejo energético en la producción. Entonces yo me tengo que asegurar de que siempre voy a tener combustible y el otro se tiene que asegurar de que siempre voy a poder sacar mis residuos, porque son un problema dentro del proceso. Y para eso hay tecnologías y hay armados donde creemos que se puede desarrollar un ejemplo virtuoso. Entonces,
Una de las propuestas que le hicimos al Parque Industrial de Puerto Rico es desarrollar una prefactibilidad para evaluar una posible tecnología una o dos tecnologías que pueden llegar a armar un esquema muy virtuoso, donde las industrias que tienen el residuo lo valorizan en energía eléctrica, térmica y en gas, y el gas que se lo comercialicen a la ladrillera, ¿no? Con lo cual a la ladrillera también le gustó el proyecto, tal es así que a la semana siguiente se fueron todos a ver nuestra planta que produce gas a partir de biomasa en Chaco, ¿no? Como para conocer la tecnología, y recibieron una capacitación, podríamos decir, de cuál es la complejidad tecnológica de operar una planta de esa. Han visto que no tiene ninguna complejidad mayor. Y ahora estamos esperando si se reúnen todas las condiciones como para desarrollar ese estudio de prefactibilidad que ponga sobre la mesa, bueno, cuáles son los costos iniciales, las amortizaciones, el tipo de contratos que hay que desarrollar como para desarrollar un caso así, pero creemos que tiene mucho potencial de ser pionero, digamos, el Parque de Puerto Rico, respecto de la integración ambiental y energética de un parque industrial. Y en el tema de energía eólica, donde Argentina también tiene grandes posibilidades. Sí, bueno, allí también tenemos un grupo de trabajo que se encuentra en Neuquén, donde tiene una plataforma de evaluación de equipos eólicos de baja potencia que viene trabajando desde el año 2008 aproximadamente, y tiene la misma lógica que lo que le contaba de solar térmica, ¿no? Es decir, agrupar al sector industrial, identificar las necesidades tecnológicas que tienen y intentar fortalecerlos a partir de proyectos específicos donde el sector industrial pueda canalizar su oferta a partir de desarrollar demanda, ¿no? Y luego tenemos otro grupo de trabajo en Mendoza que se orienta más hacia la medición de algunas características de las turbinas eólicas de potencia, como puede ser la medición de ruido, digamos, un aspecto puntual, que también lo hacen con la gente de Neuquén, que está dando los primeros pasos para acercarse al sector de eólica de alta potencia, que en Argentina tiene desarrollo incipiente, digamos, ¿no? Proyectos también que son FONARSEC, es decir, subsidios que se dan a consorcios públicos privados, donde el INTI participa en la asistencia técnica para la fabricación de torres, las torres que van donde van los aerogeneradores de potencia, que son torres de hasta 80 metros. Teníamos capacidad metalmecánica en Argentina como para producir eso, con lo cual hace falta ajustar un par de cosas como para hacerlo. En el minutito restante vamos a compartir noticias del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio. Así que lo escuchamos a Hernán Martínez. Hoy un trabajador de una estación de servicio con la categoría operario de playa que está ingresando a trabajar, en el mes de julio ya ingresa con un básico de 10.033 pesos. El básico. Eso hay que sumarle la asistencia, el 8% de asistencia, el 8% de manejo de fondo, si trabaja horas nocturnas, si trabaja horas extras. Pero también hay un punto para destacar acá, no nos olvidemos que este gremio ha conseguido la antigüedad que no muchos gremios en el país la tienen. De modo tal que consideran, según la cantidad de años, va incrementando el salario. Claro, nosotros tenemos a partir de que empieza a trabajar, es anormal en el rubro, pero a partir de que hoy empezás, a partir del primer año tenés el 2% de antigüedad, hasta los 20 años. Y a partir de los 21 es el 3% no acumulativo. Pero a partir de los 21 ya es el 3% de antigüedad. También dijiste que pagaban por curso de capacitación. Claro, todos los compañeros que tienen los estudios terminados, los estudios secundarios, terciarios o la universidad cobran un 5, un 10 y un 15% más sobre el total básico de los saberes percibidos.
Eso es estimulante para seguir perfeccionándose. Entiendo que también lo deben sentir ustedes, que empleados le dicen, bueno, como tengo este plus, lo voy a aprovechar y me capacito. Es la idea de la comisión directiva, que los trabajadores, porque, a ver, hace años, desde el 2005 para atrás, 2006 para atrás, la realidad es que los básicos de las estaciones de servicios estaban muy bajos, no eran los que nosotros queríamos, y hay que reconocer que desde Carlos hizo cargo del gremio, se han conseguido básicos impresionantes, y éramos uno de los gremios que más bajo teníamos el salario. Yo creo que somos uno de los gremios que más alto tenemos el salario básico. Si a eso le sumás que encima los motivamos con el porcentaje para que los compañeros sigan estudiando y no se queden en la casa, hoy, antes los trabajadores venían 2, 3, 4 meses, un año y se iban. Hoy tenemos trabajadores de 10, 15, 20, 30 años de antigüedad en los establecimientos, que la verdad que no se quieren ir porque no es un sueldo pasajero hoy en día. Y los compañeros que empiezan a trabajar se ven motivados a que tienen un salario básico, que no es lo mejor que podemos conseguir. Ojalá nosotros podríamos conseguir básicos de 20.000 pesos por mes, pero por lo menos con estos básicos que dentro de todo te dejan dormir un poquito más tranquilo, te da la posibilidad de seguir estudiando y seguir perfeccionándote en el tema. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Nos estamos yendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar, donde vamos a continuar con la temática de las energías renovables. Chau, hasta entonces. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.